equitativo. La segunda ley energética del presidente Daniel Noboa fue publicada en el registro oficial sin objeciones del primer mandatario. Luego de 35 intervenciones, la normativa fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el ingeniero Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, para hablar sobre la nueva ley energética. ¿Servirá para acabar con los apagones? ¿Esto servirá también para el corto, mediano o largo plazo? Hay un amplio debate precisamente sobre los efectos que puede tener esta nueva ley. Ingeniero Luna, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, saludarle y agradecerle por la invitación. Siempre predispuestos a informar del acontecer político dentro de la Asamblea Nacional. Y en relación a su inquietud y a su pregunta, esta ley, como la ley anterior, No Más Apagones 1, no va a solucionar la grave crisis energética, el feriado energético que vive el día de hoy. Los ecuatorianos la falta de decisión técnica, política y sobre todo la falta de empatía con la gente, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, y este gobierno queda debiendo y mucho en la toma de decisiones que nos lleva el día de hoy a tener pérdidas millonarias por la falta de energía eléctrica, por la falta de mantenimiento del sistema termoeléctrico. Y esta ley, para que no haya excusas, la aprobamos por unanimidad, pero no es que una vez aprobada la ley, hoy día ya fue publicada en el registro oficial, entre gallos y medianoche o al día de mañana ya vamos a tener una solución. Se tiene que hacer inversión privada, inversión pública, y se tiene que sobre todo transparentar las cifras, los valores que el día de hoy le cuesta al país adquirir el costo del kilovatio hora. Ahora bien, asambleísta, este es ya el segundo intento del presidente Noboa, del Ejecutivo en sí, por resolver una crisis energética. La primera ley, llamada o mal llamada No Más Apagones, no ha resuelto absolutamente nada. Evidentemente estamos sufriendo precisamente los efectos de una crisis energética mal llevada, o al menos mal llevada. Esta nueva ley energética habla, por ejemplo, de una intervención mucho más agresiva del sector privado, pero esto podrá de alguna forma paliar la crisis, podrá ser algo cuyos efectos se sientan en el corto o mediano plazo. Sin esta ley igual se podría haber realizado inversión para la construcción de sistemas de generación, sobre todo hídricas, pero se tenía que llevar adelante procesos de negociación y sobre todo que el país demuestre la solvencia para luego honrar los créditos, la deuda. En su momento Coca-Cola, sin creer cómo se construyó, con una inversión del gobierno chino, que el día de hoy está lloviendo en la zona oriental y por supuesto permite mejorar la generación. Decisiones como estas se les debía haber tomado a partir del año 2017. Hay el proyecto de generación hidroeléctrica Santiago, que debería ya estar en el 2024, si se hubiese seguido el plan maestro de electrificación, produciendo 2.400 megawatts, pero no se lo hizo, no se invirtió. Entonces, no vamos a poder solventar la crisis de un plumazo. Se tiene que hacer la inversión, les decía, privada. Esta ley faculta para que se le dé la garantía a través de la creación de un fideicomiso que permitirá garantizar el pago de las inversiones, pero por orden de prelación y sobre todo dejando sentado de que en base al costo de generación no puede ser inflado o querer luego hacer que nos terminen cobrando. Se me viene a la mente 20, 30 centavos por generación de kilovatio hora, cuando tenemos nosotros sistemas de generación que bordean los 3, 4 centavos en el sistema de generación hídrica estatal y público. En estas condiciones y tal como usted lo relata, que creo que hay coincidencia también con otros asambleístas, y es importante también lo que usted ha destacado hace un momento, lo aprobaron por unanimidad. Sin embargo, no va a resolver los problemas que existen actualmente. ¿Por qué aprobarla? Efectivamente, vean, dimos soluciones prácticas para que se incorporen, y se incorporaron esta ley que en un inicio no las tenía, como por ejemplo la necesidad de que a través del Ministerio del Ramo se lleve adelante los procesos de licitación para
exploración y explotación de gas natural. Somos mendigos sentados sobre oro, porque nosotros el día de hoy quemamos aproximadamente 140 millones de pies cúbicos en gas natural, en los mecheros, cuando eso bien podría ser aprovechado para generación térmica, y no se lo ha hecho, no ha habido decisión. Es necesario, y dejamos sentado en esta ley, que por ejemplo se permite la importación de gas para autoconsumo, para generación y para que puedan poner a funcionar, sobre todo la industria, su maquinaria. En el austroecuatoriano se benefician con esta decisión porque ellos tienen la infraestructura, tienen la capacidad para almacenar y con la importación de gas podrán poner a funcionar a plenitud la industria y no tendrán que despedir a trabajadores. Asambleísta, usted lo ha mencionado y esto servirá, por ejemplo, en el austroecuatoriano, pero de acuerdo a este impedimento que pueda ser comercializado la energía producto de o generada con el gas importado, sí suena un poco incoherente lo aprobado, y esta vez ya no ha recibido el veto del presidente Noboa, en el sentido en que hace pocas semanas se abrió la posibilidad de la construcción de un terminal para importación de gas, precisamente, y ahora ponen este impedimento. ¿Quién que no tenga esa infraestructura, que no es fácil de construirla, va a permitirse importar gas para autoconsumo? Eso es incoherente, por decirlo menos. No, más bien con este artículo lo que pusimos es una salvedad para evitar el negociado de la importación de gas. En estos días ha salido a la luz sobre la construcción de una terminal para almacenamiento de gas de manera privada, pero que buscaba acaparar el mercado del gas y vendernos al precio que ellos les venga en gana. Inclusive, de datos de información que me proporcionaron personeros de SELEC, si se permitía así a libre albedrío esta importación, esta empresa lo que iba a terminar es vendiéndonos al doble o al triple de lo que cuesta en el mercado hacia afuera. Pero no necesariamente, porque si producimos localmente va a ser una competencia evidentemente que regule los precios. Además, ese terminal se supone que estaría construido de acá en 5 años, no es algo tan inmediato, pero con la aprobación de esta ley sí sabemos qué grupos tienen en el austro la capacidad instalada para comenzar a hacer uso del gas importado. Claro, ellos invirtieron justamente pensando en... ¿Por qué no pueden invertir otros? De contar con un almacenamiento para esta energía alternativa. El sector de la industria, varias empresas se juntaron en el austro ecuatoriano y hicieron esta inversión. Y teniendo ya esta infraestructura, ¿por qué no permitirles, ya que el Estado no les puede dotar del gas que necesitan, compren? A 180 kilómetros de distancia está la frontera con Perú y que les ofrece abastecer de este producto hasta que nosotros podamos, con lo que quedó sentado también dentro de una de las transitorias, la exploración y explotación de el gas natural, tanto en lo público, pero sobre todo en lo privado. Y de esta manera aprovechar este recurso. Como digo, son acciones que ha generado, que han quedado sentadas en la ley, que van en algo a paliar lo que sufrimos el día de hoy, pero también ir hacia la explotación y aprovechamiento de nuestros recursos, que los tenemos, pero que lamentablemente no los estamos aprovechando. Y por eso me refería a que podría ser o da la impresión que tiene algún tipo de dedicatoria el hecho de que se haya impedido que se pueda comercializar la energía generada con este gas importado y solo a quienes ya tienen la capacidad instalada. Bueno, pero en todo caso eso queda como una de las opciones. Se ha dicho también que los gobiernos autónomos descentralizados deberán intervenir con ciertos programas para la generación, por ejemplo, con el tratamiento de los desechos. Esto podría de alguna forma ayudar, pero va a ser en el largo plazo, muy seguramente. Sí, claro, es una proyección a largo plazo, pero se les faculta la posibilidad a través de la creación de empresas públicas de invertir en proyectos de generación. Hay proyectos públicos que tienen avances del 60, 70, 80%, pero que por la falta de decisión, argumentando de que no hay presupuesto, no hay recursos, no se los ha terminado y que bien podrían estar generando en 6 meses, un año. Entonces, los gobiernos seccionales podrán ahora
hacer inversiones para que estos proyectos se pongan a funcionar y tener un ingreso adicional. Ellos tienen capacidad de endeudamiento. La prefectura de las Toya lo ha señalado, que tienen la posibilidad de poner a disposición recursos con la capacidad de endeudamiento para construcción de sistemas de generación, sobre todo hídrica, teniendo en cuenta que somos bendecidos o afortunados en el astro ecuatoriano por la gran diversidad de ríos para la generación hídrica. Eso es bueno también lo que se ha dejado sentado en la ley. De igual manera, el aprovechamiento de la materia orgánica, los residuos del municipio de Quito, señala de que está aprovechando los desechos, la descomposición, gas metano, inclusive para la generación de energía, para la funcionalidad de proyectos de movilidad como el metro. Entonces eso es bueno y la ley les da soporte y garantía jurídica que quedó sentado y que, como digo, no estuvo en el proyecto inicial, pero habiendo escuchado a sus sectores lo pudimos incorporar. Queda claro entonces que con la aprobación de la Asamblea Nacional, la publicación ya en el registro oficial, tenemos una nueva ley, pero seguiremos esperando de momento de las lluvias. Efectivamente, y sobre todo, valga este espacio para denunciarlo públicamente. El Estado, el gobierno, hablemos así, lamentablemente está haciendo feria de esta emergencia, el feriado energético, porque tenían ellos la posibilidad en enero, ya conocían de la crisis que se tenía, ya tuvieron el documento que les facultaba para llevar adelante procesos de contratación de energía térmica por el giro específico de negocios. Selec tuvo ya esta aprobación, pero no les interesó porque querían contratar disfrazado de contratos internacionales sistemas de generación como la barcaza turca, que nos llega a costar 19 centavos más del costo del combustible con combustible contaminante como el pool oil, cuando tuvimos ofertas, que también tengo la documentación en la que les ofertaron a 10 centavos la generación de kilovatio hora. Esos actos de corrupción han provocado también todo lo que el día de hoy vivimos por la falta de energía permanente y sobre todo trajeron a Selec a Quito porque fue allá donde denunciaron y no les permitieron este tipo de argucias y arbitrariedades que ha desencadenado en todo esto que vivimos del día de hoy. Lamentablemente el gobierno está mal manejando el sistema eléctrico y está contaminado con corrupción, y eso lo denuncio y ocupo este medio para decirlo con prueba en mano, y que al día de hoy, inclusive en comparecencia al viceministro Calero, le solicité que explique, no lo pudo hacer y más bien no quiso seguir participando, contestando este tipo de cuestionamientos y preguntas que se le hicieron porque no tienen argumento, fundamento, porque existen irregularidades y existe corrupción. Nueva ley energética, pero seguiremos esperando y seguiremos aguantando sobre todo los apagones. Asambleísta Luna, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A usted, gracias. Buenas noches. El ingeniero Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, hablando sobre la nueva ley energética. ¿Servirá o no para acabar con los apagones? Al menos hay cierta coincidencia entre varios de los asambleístas que aprobaron este cuerpo legal por unanimidad. El segundo intento por abordar la crisis energética, legislativo y ejecutivo, vendiendo humo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando